Mi novio me terminó por unos mensajes. Juro que nunca pasó nada. Ahora tengo ansiedad por su culpa. No es justo. Necesito gritar esto en un lugar donde nadie me conozca, porque mi cabeza es un torbellino y siento que me ahogo. Hace un mes, Daniel, mi novio de los últimos 4 años, me dejó. Fin de la historia. Suena simple, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es porque me dejó, por unos mensajes. Unos malditos mensajes que juro, con cada fibra de mi ser, que significaron cero. 0 besos, 0 tocamientos, 0 encuentros en persona. Nada. Y ahora, además de lidiar con el dolor y la soledad, tengo ataques de ansiedad que me paralizan. Me siento culpable, sí, pero también siento una rabia impotente. ¿De verdad 4 años de amor no valieron más que unas palabras coquetas en un chat? Conocí a Daniel en el lugar menos romántico del mundo, una clase de cocina para principiantes. Fue idea de mi mejor amiga, Sofía, que insistió en que necesitaba salir de mi burbuja y conocer gente nueva. Yo era un desastre en la cocina. Siempre lo he sido. Quemaba el ajo, confundía el perejil con el cilantro, y mi intento de hacer una salsa bechamel parecía más cemento que comida. Él estaba en la estación de al lado, un tipo alto, con una sonrisa amable y una paciencia infinita. Lo recuerdo perfectamente, llevaba una camiseta vieja de los Ramones y tenía las manos cubiertas de harina. Se rió de mi caos, pero no con burla, sino con una dulzura que me desarmó al instante. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Asentí, avergonzada. Y durante las siguientes 2 horas, él se convirtió en mi maestro improvisado. Me enseñó a cortar las verduras con precisión, a usar la cantidad justa de aceite de oliva, y me reveló el secreto para que la bechamel quedara suave y cremosa. Paciencia y cariño, me dijo. Esa noche, cocinamos juntos una lasaña que, contra todo pronóstico, quedó deliciosa. No solo eso, sino que nos pasamos hablando horas después, en un café cercano, sobre música, viajes y nuestros trabajos. Él era ingeniero, yo trabajaba en una galería de arte. Descubrí que teníamos una conexión instantánea, una forma de entendernos sin necesidad de palabras. Al final de la noche, me pidió mi número, y yo, sorprendida pero feliz, se lo di. Desde ese momento, Daniel se convirtió en mi refugio seguro. Yo siempre he sido un manojo de nervios, llena de inseguridades y miedos. Él, en cambio, era la calma personificada. Me apoyaba en cada uno de mis proyectos, celebraba mis éxitos y me sostenía cuando me derrumbaba. Cuando mi abuela falleció, él se quedó a mi lado durante días, abrazándome en silencio, dejándome llorar hasta quedarme dormida. Me decía que yo era la persona más fuerte que conocía, aunque yo no lo sintiera así. Yo veo lo increíble que eres, Clara. Deja que yo sea tu espejo hasta que puedas verlo tú misma, me decía. Y yo, poco a poco, empecé a creerle. Construimos una vida juntos en un pequeño apartamento en el centro. Lo llenamos de plantas, de libros, de recuerdos de nuestros viajes. Teníamos nuestras rutinas, los domingos de películas en el sofá, los miércoles de pedir pizza, los paseos con nuestra perrita, Luna, por el parque. Hablábamos de un futuro juntos, una casa con un jardín grande, niños corriendo por el césped, y envejecer juntos, tomados de la mano, viendo el atardecer. Él era mi hogar. Yo me sentía segura, amada, protegida. No había secretos, no había mentiras. O eso creía yo. Hace 3 meses, todo cambió. Me despidieron de mi trabajo. Fue inesperado, brutal y humillante. La galería donde trabajaba llevaba meses con problemas económicos, y al final, decidieron hacer recortes drásticos. Mi puesto, después de 5 años, fue uno de los eliminados. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Toda la seguridad que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante. Daniel, como siempre, fue un apoyo increíble. Me abrazó, me dijo que era una oportunidad para encontrar algo mejor, que no me preocupara por el dinero, que él se encargaría de todo mientras tanto. Pero por mucho que lo intentara, no podía evitar sentirme como un fracaso. Me pasaba los días en pijama, encerrada en el apartamento, enviando currículums que nadie respondía, sintiendo como mi autoestima se hacía trizas. Me volví irritable, distante, amargada. Y aunque Daniel intentaba ayudar, yo sentía que no me entendía. Él nunca había pasado por algo así. Él siempre había sido exitoso, seguro de sí mismo. Empecé a sentirme increíblemente sola, incluso estando a su lado. Como si estuviera atrapada en un pozo oscuro, y él estuviera parado en la superficie, ofreciéndome la mano, pero sin poder realmente bajar y entenderme. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una pequeña grieta empezó a abrirse en nuestro refugio. Una grieta que, sin darme cuenta, yo misma estaba agrandando. La grieta en mi mundo perfecto se llamaba Alex. Y no apareció en un bar, ni en una fiesta.
Apareció en la pantalla de mi teléfono, un lugar que se sentía tan seguro y privado que nunca lo consideré un campo de minas. Alex era un antiguo compañero de la universidad. No éramos grandes amigos, pero sí compartimos un par de clases de fotografía y siempre tuvimos buena química. Recuerdo que nos reíamos mucho. Después de la graduación, perdimos el contacto, como pasa con tanta gente. Una tarde, mientras estaba en el sofá, ahogándome en mi propia autocompasión y haciendo scroll infinito por Instagram, me llegó una notificación suya. Vio en mi perfil de LinkedIn que mi puesto en la galería había terminado y me escribió. Su primer mensaje fue directo, casi como si supiera exactamente lo que necesitaba oír. Hey, Clara. Vi lo de tu trabajo. No me jodas. Qué rabia, tía. Con el talento que tienes. Tú vales 1000 veces más que ese sitio. Leí el mensaje una y otra vez. Fue como un bálsamo. Daniel me decía cosas parecidas, pero viniendo de él, sonaba a obligación, al discurso de un buen novio. Viniendo de Alex, un casi desconocido del pasado, se sentía real, genuino. Era una validación externa que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Le respondí, agradecida, y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. ¿Y qué tal tú? ¿Sigues con la fotografía? Me preguntó por mis antiguas pasiones, esas que había dejado de lado por el trabajo y la rutina. Recordaba detalles de mí que ni yo misma recordaba. Esa conversación de una tarde se convirtió en nuestra rutina diaria. Se convirtió en mi secreto. Mi pequeño oasis en medio del desierto de mi desempleo. Alex trabajaba como freelance, así que a menudo estaba conectado durante el día, justo cuando yo me sentía más sola y miserable. Me enviaba memes para hacerme reír. Me recomendaba series y canciones. Hablábamos de todo y de nada. Pero, sobre todo, me escuchaba. Me escuchaba quejarme de mi situación sin juzgarme, sin intentar arreglarme, como sentía que Daniel hacía. Solo me escuchaba. La escalada fue tan gradual que apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. Primero fueron los cumplidos. Acabo de ver una foto tuya de hace un par de semanas. No puedo creer que sigas tan guapa como en la universidad. Yo, que me sentía fea, hinchada de tanto llorar y ojerosa por no dormir, me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Luego, los halagos profesionales. Cualquier empresa se estaría peleando por tener a alguien con tu visión. No te rindas. Empecé a vivir una doble vida, pero una vida que existía únicamente en la pantalla de mi teléfono. Cuando oía a Daniel llegar a casa, cerraba la aplicación de Instagram rápidamente. Empecé a llevarme el teléfono al baño. Silencié las notificaciones de Alex para que no aparecieran en la pantalla de bloqueo. Me justificaba a mí misma con un coro de mentiras bien ensayadas que me repetía como un mantra. Es solo un amigo. No estoy haciendo nada malo, solo hablamos. Daniel es un poco celoso, es mejor que no lo sepa para no preocuparlo innecesariamente. Esto me ayuda a sentirme mejor, y si yo estoy mejor, nuestra relación está mejor. Me convertí en una experta en borrar chats, en minimizar ventanas, en mantener una expresión neutral mientras mi corazón latía con fuerza por la emoción prohibida de un mensaje nuevo. Esperaba sus notificaciones con una ansiedad que rozaba la adicción. El sonido de la vibración de mi teléfono se convirtió en la banda sonora de mi secreto. Y cada vez que Daniel me abrazaba, o me besaba, una punzada de culpa me recorría, pero la ahogaba rápidamente con más justificaciones. Esto no era real. Alex estaba a cientos de kilómetros. Eran solo palabras. Inofensivas. Yo amaba a Daniel. Esto era solo un juego, una forma de sobrevivir hasta que recuperara mi vida. No estaba traicionando a nadie. Solo me estaba salvando a mí misma. O eso me decía. La línea que separa un juego inofensivo de una traición emocional es increíblemente delgada, casi invisible. Y yo la crucé sin siquiera darme cuenta, en una tarde de martes gris y deprimente. Había tenido una entrevista de trabajo por la mañana, la primera en semanas que parecía prometedora. Fui con todas mis esperanzas puestas en ella. Salí sintiéndome optimista, por primera vez en mucho tiempo. Pero unas horas después, llegó el correo electrónico. El típico, gracias por tu tiempo, pero hemos decidido seguir adelante con otro candidato. El golpe fue brutal. Fue como si toda la poca confianza que había logrado reunir se hiciera añicos contra un muro de hormigón. Daniel aún no llegaba del trabajo. El apartamento estaba en silencio, excepto por los latidos de mi propio fracaso resonando en mis oídos. Me sentía patética, inútil, una carga. Y en ese momento de debilidad absoluta, mi instinto no fue llamar a Daniel, mi roca, mi apoyo. Mi instinto fue coger el teléfono y escribirle a Alex. Le conté todo, sin filtros. La esperanza, la entrevista, el correo de rechazo. Me desahogué como no lo había hecho con nadie, ni siquiera con mi mejor amiga. Su respuesta fue inmediata, como siempre. Pero esta vez,
Sus palabras no fueron solo de consuelo. Fueron un paso más allá. Ellos se lo pierden. Te juro, Clara, que son idiotas. Siempre pensé que estabas destinada a cosas mucho más grandes. De hecho, si te soy sincero, siempre me arrepentí de no haberte invitado a salir en la universidad. Fui un cobarde. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego empezó a latir con una fuerza desbocada. Era la bomba atómica de la validación. No solo me decía que era talentosa, sino que era deseable. Que alguien, en algún momento, se había arrepentido de no haberme elegido. En ese instante, dejé de ser la novia desempleada y fracasada. Fui, por un momento, el objeto del deseo de otra persona. Y esa sensación fue tan embriagadora, tan potente, que en lugar de ponerle freno, de decir, «Hey, tengo novio», me subí a esa ola de ego y adrenalina. Mi respuesta fue una mezcla de coquetería y falsa inocencia. Un intento de mantener el juego sin parecer demasiado culpable. «Ah, sí. ¿Y quién dice que no te hubiera dicho que sí?», tecleé, con una sonrisa tonta en la cara. La puerta se había abierto. La conversación derivó rápidamente hacia un juego de «¿qué hubiera pasado si?». Una fantasía construida con palabras, pero que se sentía peligrosamente real. Quizás ahora estaríamos viajando por el mundo, tú sacando fotos increíbles y yo llevándote las maletas, escribió él. Y yo, sintiéndome coqueta, poderosa y viva por primera vez en meses, respondí con la frase que, sin saberlo, se convertiría en mi sentencia de muerte. La frase que sellaría mi destino. Ja ja ja, quién sabe. Quizás en otra vida. El emoji del guiño. Tan estúpido, tan trivial. Pero en ese contexto, era una invitación. Era una confirmación de la fantasía. En el momento en que pulsé enviar, sentí un subidón. Era un juego. Un juego emocionante y prohibido. Yo amaba a Daniel, por supuesto. Esto no era real. Alex era solo un avatar en mi teléfono. No había peligro. Eran solo palabras en una pantalla. ¿Qué daño podían hacer? Me convencí a mí misma de que estaba en control, de que sabía exactamente dónde estaba el límite. Pero la verdad es que ya lo había cruzado hacía mucho tiempo. Y lo peor de todo es que, en mi ceguera, ni siquiera me había dado cuenta. El sábado por la noche, todo se vino abajo. Habíamos tenido un día tranquilo, casi perfecto. Fuimos al mercado, cocinamos juntos, o más bien, él cocinó y yo lo observé, como en los viejos tiempos, y decidimos ver una película en el sofá. Me acurruqué a su lado, con la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. El olor de su camiseta, la calidez de su abrazo, por un momento, todo lo demás se desvaneció. Me sentí segura. Me sentí en casa. Y con esa sensación de paz, me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté sobresaltada por el silencio. La película había terminado y los créditos se deslizaban en la pantalla oscura. Daniel no estaba a mi lado. La mantita con la que me había tapado estaba doblada sobre el brazo del sofá. Mi corazón empezó a latir con una extraña premonición. Me levanté y lo vi. Estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, mirando la calle iluminada por las farolas. Y en su mano, sostenía mi teléfono. «¿Dani?», pregunté, con la voz pastosa por el sueño. «¿Qué pasa?». Se giró lentamente. Y su rostro era una máscara de algo que nunca había visto en él. No era ira, no eran celos. Era una profunda y absoluta devastación. Era como si alguien le hubiera arrancado el alma y en su lugar solo quedara un vacío helado. «Clara», dijo, y su voz era un susurro roto, casi inaudible. «¿Quién es Alex?». El mundo se detuvo. Cada gramo de sangre pareció abandonar mi cuerpo. Sentí un frío glacial que me recorrió de pies a cabeza. Mi mente se aceleró, buscando una excusa, una mentira, cualquier cosa. «¿Alex?». «Ah, nadie, un amigo de la universidad», balbuceé, intentando sonar casual. Solo nos poníamos al día de vez en cuando. Hacía años que no hablaba con él. Él no apartó la vista de mí. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con amor y ternura, ahora estaban llenos de una decepción tan palpable que me resultaba físicamente doloroso mirarlos. «Me he puesto al día yo también», dijo, su voz ganando una fuerza gélida. «¿Te quedaste dormida?». El teléfono estaba desbloqueado. Vibró. Pensé que sería tu madre. Hizo una pausa que duró una eternidad, una pausa en la que yo solo podía oír mi propia respiración, entrecortada y ruidosa. «He leído los últimos días, Clara. He leído todo». Mi cerebro se negó a procesarlo. «No, no, no. Dani, no es lo que parece. Te lo juro». Era una tontería, un juego, empecé a suplicar, acercándome a él. Pero él levantó una mano para detenerme, y en ese gesto vi el abismo que se había abierto entre nosotros. Y entonces, con una crueldad que no sabía que poseía, empezó a citarme.
Me citó mis propias palabras, esas que yo había tecleado con tanta ligereza. ¿Y quién dice que no te hubiera dicho que sí?, recitó, su voz temblando de un dolor contenido. Y mi favorita. Respiró hondo. Quizás en otra vida. Cara guiño. Pronunció el guiño, con un sarcasmo que me desgarró por dentro. ¿En otra vida, Clara? ¿Es que esta vida, la nuestra, no te era suficiente? Cada una de mis justificaciones, mis pequeñas mentiras, mi autoengaño, todo se derrumbó. Sonaba patético, infantil, falso, ante la cruda realidad de su corazón roto. Para él, no eran solo palabras. Eran la prueba irrefutable de mi traición. La prueba de que, mientras él trabajaba y se esforzaba por sostenernos, por darme seguridad, yo estaba en casa, en nuestro sofá, fantaseando con una vida sin él. Pero no pasó nada, grité, la desesperación haciendo que mi voz sonara estridente. Te lo juro por mi vida, Daniel. Nunca lo vi. Nunca lo toqué. Pasó que me mentiste, respondió, su voz finalmente quebrándose en un grito de pura agonía. Pasó que rompiste mi confianza. Pasó que busqué a mi novia para contarle una buena noticia de mi trabajo y la encontré coqueteando con otro hombre. Eso pasó. Se señaló el corazón. Me traicionaste aquí, Clara. En el único lugar donde se suponía que estábamos a salvo. Y eso no sé cómo se arregla. Creo que no se puede. Se acabó. Y con esas dos palabras, se acabó, vi como los cimientos de mi mundo se hacían polvo. La palabra, se acabó, quedó flotando en el aire de nuestro apartamento, densa y venenosa. Vi como Daniel se dirigía a nuestra habitación, la que habíamos pintado juntos un verano, y empezaba a sacar ropa del armario con movimientos mecánicos y vacíos, metiéndola sin doblar en una maleta de viaje que no usábamos desde nuestras últimas vacaciones. Lo seguí como un perrito perdido, suplicando. Las lágrimas me corrían por la cara sin control, mi voz era un hilo tembloroso. Daniel, por favor, hablemos. No puedes tirar 4 años a la basura por esto. Fue una estupidez, fue mi inseguridad, mi ego. Fue un error, pero te amo solo a ti. Solo a ti. Él no me miraba. Seguía metiendo camisetas, pantalones, como si yo fuera un ruido de fondo, una mosca molesta. Y cada una de mis excusas, que en mi cabeza sonaban desesperadas y sinceras, para él parecían ser solo más clavos en el ataúd de nuestra relación. Fue mi inseguridad, le decía yo. Y en su silencio, yo podía oír su pensamiento, y en lugar de confiar en mí, buscaste a otro. Te amo solo a ti, le suplicaba. Y su espalda rígida me gritaba, entonces, ¿por qué fantaseabas con otra vida? Esa misma noche, se fue. Se llevó la maleta y a Luna, nuestra perrita. La cuidaré yo hasta que decidamos qué hacer, dijo fríamente en la puerta, sin mirarme a los ojos. El clic de la cerradura al cerrarse fue el sonido más definitivo y solitario que he escuchado en mi vida. El apartamento, nuestro hogar, se convirtió instantáneamente en una tumba. Un espacio enorme, frío y lleno de fantasmas. Cada rincón me gritaba su nombre. Su taza de café en el escurridor, su libro a medio leer en la mesita de noche, el hueco que su cuerpo había dejado en el sofá. Me derrumbé en el suelo y lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Los días siguientes fueron una niebla de dolor. Pero el dolor pronto se mezcló con algo nuevo y aterrador, la ansiedad. Empezó como un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Luego se convirtió en ataques en toda regla. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, sin poder respirar, convencida de que me estaba muriendo. Durante el día, cualquier cosa podía desencadenarlo, un correo electrónico, el sonido de un teléfono vibrando, ver a una pareja feliz por la calle. Mi propio teléfono se convirtió en un objeto de terror. Lo miraba y sentía náuseas. La noticia, por supuesto, se extendió por nuestro círculo de amigos como un reguero de pólvora. Y la narrativa, contada desde la perspectiva de su hermana y sus amigos más cercanos, era simple y brutal. Clara estaba engañando a Daniel. Él la descubrió y la dejó. Nadie quería escuchar los matices. Nadie quería oír hablar de mi despido, de mi depresión, de mi soledad. Para ellos, la historia era en blanco y negro, y yo era la villana. Sofía, mi mejor amiga, la que me había empujado a ir a esa clase de cocina, me llamó para decirme que estaba muy decepcionada de mí, que Daniel no se merecía eso. Me sentí juzgada, sentenciada y, sobre todo, incomprendida. Empecé a verme a mí misma como una víctima. Sí, cometí un error estúpido. Pero, ¿acaso mi dolor no contaba? ¿Mi crisis personal no era una atenuante? ¿Cómo podían todos ignorar el hecho de que su reacción fue completamente desproporcionada? Me dejó, me quitó a mi perra, me convirtió en la paria de nuestro grupo de amigos, todo por unos mensajes. Empecé a sentir un profundo resentimiento hacia él. Él, con su moral intachable, me había castigado de la forma más cruel posible, sin mostrar un ápice de compasión.
Y ahora, además, me había dejado esto, esta ansiedad paralizante. Era su culpa. Si él hubiera sido más comprensivo, si hubiera luchado por nosotros, si hubiera intentado entender mi dolor en lugar de centrarse solo en su herida, yo no estaría así. Destruí nuestra relación con unas palabras, sí, pero él destruyó mi paz mental con su abandono.